Señor, ¿está bien? Ayuda, por favor, ayuda. Me duele mucho. Ay, por favor. Eso. Uy. Así. Muchas gracias. ¿No me puede pasar el bastón? Sí, claro. Ay. ¿Qué onda? Muchas gracias. Un último favor, niño. Por favor, ¿me puede llevar a mi casa? Queda por la parte de la izquierda de acá, ¿sí? Por favor, ¿sí? Digan, por favor, le pido un último favor, ¿sí? Está bien. ¡Niño! ¡Uy! ¡Dame mi teléfono! Aquí es. ¿Me puedes pasar, por favor, las llaves? Sí, claro. Ayúdame, por favor. Muchas gracias, niña, por haber hecho esto por mí. No se preocupe, lo hice con mucho gusto. Un último favor, señorita. Sí, dígame. ¿Me puede traer un vaso de agua que tengo en la parte de allá? Sí, claro. Por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora yo ya me tengo que ir porque ya se me hizo un poco tarde. No, espere. No se vaya así. Mire, quédese a hacerme compañía un ratito, ¿sí? No, es que no puedo porque ya mis papás me están esperando. Pero mire, sabe que no tengo amigos. Nadie se quiere llevar conmigo por la misma razón de mi condición que tengo. Por favor, usted no haga eso y quédese conmigo, ¿sí? No, la verdad es muy buena persona, siento que es muy buena persona. Pero, entonces, ¿se queda? Está bien, pero solo 5 minutos. Muy bien, entonces vaya por otro vasito de agua para usted y se sienta, ¿sí? Venga, vaya. Está bien. Muy bien, mire, por aquí tenía un mueble, si se sienta por ahí. Sí, claro. Listo. Un último favor. ¿Me puedes cargar el celular, por favor? Sí, claro. Pasa que no tiene pila. Sí. ¿Y dónde lo cargo? En la parte de aquí atrás hay un cargador ahí, ¿sí? Por favor. Qué amable, qué buena eres. ¿Ya lo encontraste? Sí, ¿y esta foto es su familia? Sí, es mi familia. Usted me había dicho que era solo. Sí, es que pasa que hace un tiempo atrás los perdí en un accidente. Entonces, desde entonces, me tocó vivir así solo. Debió ser muy fuerte para usted. Sí, la verdad, me dolió mucho. Ya me tengo que ir. Espere, no se vaya. Solo quédese otro ratito, ¿sí? No, es que ya me tengo que ir. Ya en realidad me hice muy tarde. Mire, verá. Tómese el agua y se vaya. Mire, yo también voy a tomar, ¿sí? Por favor. Está bien. Brindemos. Muy rica, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí ya me tengo que ir. ¿En serio se va?
Sí, me tengo que ir. Está bien. Ahora sí. Vamos a pasar. ¿Qué fue eso? Aquí es, señor oficial. Aquí entró esa niña. ¿Está segura, señorita? Claro que sí, vamos. Vamos. Lo que me asusta. Pero bueno, continuamos contigo. ¿Estás bien? ¡Demonios, Waltares! ¡Abra la puerta, por favor! ¡Policía! ¡Necesito hacerle unas preguntas! Oficial, buenas tardes. Dígame, ¿para qué soy útil? Buenas tardes, señor. Mire, la señorita aquí presente me comenta que le acaban de sustraer un celular. Por tanto, queremos verificar su casa ya que la niña ha entrado aquí. Aquí no, qué raro, la verdad. Aquí vivo solo, así que no creo, es imposible. Ay, claro que no. Yo vi cómo esa niña entraba perfectamente a esta casa. No, señorita, yo comprendo que tenga que decir eso por hoy en día los robos que hay en todo lado, pero no crea que todas las personas son iguales. Aún hay personas buenas, así que creo que para mí se equivocó de casa. Eso pasó, oficial. Bueno, señor, si es así, entonces vamos a procedernos a retirar. Sí, oficial. Igual, muchas gracias. Señor oficial, espere. Usted está diciendo que nadie más se lleva esta casa aparte de usted. Pero yo veo ahí unas piernas. Mire, mire. Sí, oficial, claro. Olvidé por completo decirle que es mi amiga. Solo que estábamos viendo una película y se quedó dormida. Usted sabe, cuando uno se queda viendo así, ya pues se queda, le da sueño. Eso es todo. Pero si quiere corroborar, pase y usted mismo registra la casa y ve que no hay nadie más. Solo los dos, ¿sí? Vamos. Vamos. Adelante, oficial. Pero eso sí les pido que no vayan a hacer mucha bulla porque no quiero que se despierte, ¿ok? Señorita, ¿ella fue la que le robó el celular? No, no es ella. No, es imposible porque ella es mi amiga, no. Mire, como pueden ver, la casa está vacía más que mi amiga y yo. Así que, oficial, yo pienso que ya no deben buscar nada más. Sería todo, ¿verdad? Por mí se pueden retirar, no hay problema. Señorita, respóndame, ¿es ella o no? No, no es ella. Bueno, veo oficial, la señorita ya dijo que no es ella. Y como le dije, es mi amiga. Ya se pueden pasar a retirar. Igual, muchas gracias, oficial. Usted está cumpliendo con su trabajo. ¿Estás segura? Sí. Tiene toda la razón. Bueno, caballero, nos vamos a retirar. Tenga una buena tarde. Igualmente, pase bien. Señorita. Hasta luego, vecina. Ay, señor policía, yo no estoy loca. Yo sé lo que claramente vi y vi a esa niña entrar a esa casa. Señora, por favor, ya revisamos en esa casa. Además se ve que el señor es un buen hombre, bien vestido. No creo que sea para que esté robando. Ay, mire, señor policía, acuérdese que los lobos también se visten de oveja. Y ese señor vestido así puede ser una persona muy peligrosa. Aparte, mire, me quedé muy sorprendida. Esa chica no se movía. ¿No cree que es sospechoso? Hay que ir a investigar. Señora, ya déjese de tanto cuento. Además, yo tengo mucho trabajo que hacer. Déjeme en paz. No moleste a la policía, por favor. ¿Y se va a ir? Ay, no, pero si esta policía nunca hace nada. Pero yo no me voy a quedar así. Señor. ¿Sí? Señor, disculpe que lo moleste. Tal vez me puede prestar su teléfono.
Llevo un poquito de prisa, pero... Dese prisa porque tengo que ir más rápido. Pero si tienes saldo, necesito hacer una llamada. Sí, claro. Ah. Gracias. ¡Sorpresa! Está sonando. Es en esa casa. Perdón, espere un ratito. ¿Aló, policía? ¿Qué crees que haces aquí? Y metido en mi casa. Dime cómo entraste, ¿ah? ¿Cómo entraste? Ah, pero ahora vas a ver. ¡Alto ahí, señor! ¿Qué ha tenido? Oficial, qué bien que llega. Esa niña fue la que robó mi teléfono. Ya ve, señor oficial. Y yo también quiero de una vez poner la denuncia para que se la lleven preso porque, mire, también se metió en mi casa. Sí, por favor, hagan su trabajo. Tenía razón la señorita. ¿Milena? ¿Qué haces aquí? ¿Quién es ella? Milena, amiga. es mi novia. Creo que se quedó dormida, como le dije. ¡Está inconsciente! Por eso, se quedó dormida. Estábamos viendo una película y... Ay, yo le paso. Señor oficial. ¿Pero qué es lo que hace, señor? Se cayó, discúlpeme, lo siento. Mire lo que hizo. Ay, lo siento, oficial, cosas que pasan. ¡Está despertando! Ese hombre me quiso hacer daño. No, oficial, lo que pasa... mi amor, acabas de despertar de una pesadilla, ¿verdad? ¡Aléjate, aléjate! No, yo no conozco a ese hombre. No, oficial, claro que me conoces, mi novia, le dije. Ya, detente. Tiene derecho a guardar silencio a todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Vámonos, camine. ¡Lléveselo, lléveselo! Ay, estás bien, tranquila, ya pasó todo. Muchas gracias, amiga. Tranquila. ¿Quién es ella? ¿Ella? Ella fue la que te salvó. Ella me trajo aquí. Muchas gracias. Gracias por ayudarme sin conocerme. Muchas gracias, me salvaste.